Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Habíamos quedado entonces en, en esta parte. Jesucristo es el modelo, el ejemplo de fe y el autor y consumador de la fe. Los creyentes deben autoexaminarse para correr bien la carrera, despojarse de todo peso y de todo pecado para correr bien la carrera. No deben sorprenderse cuando sean disciplinados porque produce frutos apacibles de justicia. Advierte contra aquellos que quieren volver atrás. Será terrible las consecuencias porque van a rechazar una revelación superior a la revelación del Antiguo Testamento recibido en el monte Sinaí. Y en esta sección del verso 18 al 24 se comparan estos dos montes. El monte Sinaí representa una montaña que no se puede tocar, una montaña que ardió en fuego, que estaba en oscuridad, de tormenta, una montaña cuyo sonido es similar al de trompeta, una montaña inaccesible, una montaña pavorosa. En cambio, el monte Sión es figura de la Jerusalén celestial. Es la ciudad del Dios viviente, donde millares y millares de ángeles se encuentran en una asamblea gozosa, donde se encuentran los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Es la morada de Dios, donde se encuentra en Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y mucho mejor. En el verso 18 y el verso 19, estamos en el capítulo 12, porque no os había acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, y a la tempestad, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. La severa nota de advertencia es para aquellos que, habiendo comenzado a apropiarse, se volvieron atrás. Se les recuerda que las consecuencias de desperdiciar el Evangelio son aún más terribles que las consecuencias que traía desperdiciar o renunciar a la fe del Antiguo Testamento. Hay más advertencia. Tener cuidado. Verso 25 al 29, porque no escaparemos si volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. No solo se estremecerá la tierra, sino también el cielo. Es decir, esta revelación del nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo es más alta y es más severa las consecuencias que rechazar la ley de Moisés. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Dios, y le recuerda también, es fuego consumidor. Después de finalizar esta parte de todo lo que tiene que ver con temas informativos, doctrinarios, teológicos, en el capítulo 13, verso del 1 al 6, aplica todo el contenido sagrado o toda la doctrina a la vida práctica, a la vida comunidad, a las implicancias de la fe. Y acá está hablando acerca de practicar el amor cristiano. Exhortaciones son las exhortaciones finales de la obra de Hebreos. Trae como consecuencia el amor fraternal, la práctica de la hospitalidad, la empatía al visitar a los presos, a los maltratados, la fidelidad conyugal, el mantenerse libre, al amor, al dinero, pues se contentará con lo que posee. Verso 5 y el verso 6. En esta parte entonces aplica todo lo que ha venido mencionando con anterioridad. Ahora es mucho más local, mucho más congregacional que teológica. También habla acerca de los dirigentes, considerar los resultados de su estilo de vida, imitar la fe de los dirigentes, de los pastores, pistis, se refiere a la fidelidad, y en vocablo poimen se refiere a los pastores. Dios es inmutable, el verso 8. El predicador habla simbólicamente de tres éxodos de las víctimas de los animales que deben salir fuera de la ciudad de Jerusalén, de Jesús, que también fue crucificado fuera, de los creyentes también se le dice que deben salir fuera del mundo. Los creyentes somos el oprobio de todos los crucificados de la tierra, dicen algunos autores, aplicando o contextualizando esta parte de lo que dice el libro de Hebreos. El sacerdocio del creyente se ejerce en la periferia de la marginación,
de los sufrimientos y de la muerte, que rompe todos los esquemas por su novedad y radicalidad. En el capítulo 13, en el verso 10, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Habla de un altar. Nosotros los cristianos no tenemos altar, los cristianos evangélicos. El altar es donde se ofrece una víctima, donde se sacrifica una víctima. Implica la existencia de un sacerdote. Pero nosotros no tenemos sacerdotes, tampoco tenemos altar, por eso que no tenemos un sacrificio. Pero se habla en el cristianismo de un altar. Los cristianos no tenían nada del aparato visible que en aquellos días se asociaba habitualmente con la religión y la adoración. No existía ningún edificio sagrado tampoco para los cristianos porque se están reuniendo en las casas. Las casas son iglesias, casas iglesias se le conoce, como ocurre en Corea, en China, como ocurre en Cuba, porque no se le permite tener, aparte de las que están legalizadas por el Estado, por supuesto, reconocidas por el Estado, pero fachadas con nombre de las iglesias o campanarios visibles o con el nombre de iglesia, eso no se puede. Por eso son casas, iglesias casas. Los cristianos no tuvieron templos, de hecho, visibles como catedrales, iglesias grandes, sino después del 325, cuando se va a emitir el Edicto de Tolerancia, 313, y después del 325, ¿no? Con el reconocimiento de la iglesia cristiana. Pero antes se reunían en casas. Y en estas casas se soltaba la palabra, se oraba, se celebraba también la cena del Señor, se recordaba la muerte del Señor Jesucristo, se cantaban también, se despedía, se leían las Sagradas Escrituras. El modelo de las iglesias cristianas era la misma de la sinagoga prácticamente. No existía ningún edificio sagrado, ningún altar, ningún sacerdote oficiante. Sus vecinos paganos pensaban que no tenía ningún Dios y lo llamaban ateos. Sus vecinos judíos también podían criticarlo por no tener medios visibles de apoyo espiritual. El escritor sagrado de Hebreos dice que sí, nosotros tenemos un altar, y un altar mucho mejor que el altar que tienen los judíos bajo el orden levítico. El altar cristiano era el sacrificio de Jesucristo, y esos beneficios estaban eternamente accesibles para ellos. Tenemos nosotros los creyentes un altar, y ese altar es Jesús de Nazaret. También nosotros somos sacerdotes. Es lo que menciona el libro de Pedro y otras enseñanzas del Nuevo Testamento, y es la característica de la enseñanza de las iglesias protestantes. Los bautistas indican que son los que más enfatizan el real sacerdocio universal de los creyentes. Y los que lo practican en realidad son los pentecostales porque todos son responsables de anunciar y predicar el Evangelio. En cambio, las otras iglesias como la anglicana, la luterana, la iglesia metodista también, tienen clero o tienen pastores profesionales. Por lo tanto, ellos son los que enseñan, lo que educan, lo que dirigen, la que ministran. En cambio, las iglesias bautistas y las pentecostales son los que más ejercen esta doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos están comprometidos y son responsables en llevar a cabo la obra de la evangelización, del apostolado o del sacerdocio. El sacerdocio de los creyentes actualmente es ofrecer, como lo va a mencionar más adelante, sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, hacer el bien a las personas. En el apóstol Pablo va a mencionar en una de sus epístolas el ayudar económicamente a los que están en necesidad. También se va a interpretar como un sacrificio. Acá, sacrificio de alabanza y hacer el bien. Las buenas obras son sacrificios de los creyentes. Y también los sacerdotes enseñaban la ley, también los creyentes, todos nosotros enseñamos la palabra de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran mediadores, intercesores, y también los creyentes intercedemos por los incrédulos, intercedemos los unos por los otros, ofrecían sacrificio y estos son nuestros sacrificios, de alabanza y hacer el bien. También manda a obedecer a los dirigentes, a los pastores de las iglesias, o los líderes en el verso 17, porque son los que velan por las almas de los creyentes.
Orar y rogar por los que se encuentran con el autor de la carta, verso 18 al verso 21. Los sacrificios de los cristianos, Santiago manifiesta el mismo espíritu que el autor del libro de Hebreos, cuando dice que la religión pura y sin mancha de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. El vocablo, la palabra que se utiliza incluso en nuestra Biblia es la religión pura y sin mancha es esta. En ese sentido, entonces, el vocablo religión no tiene una connotación negativa en la escritura, en el libro de Hebreos. Nosotros somos los que le hemos dado una connotación negativa cuando decimos Jesús no es religión, sino que Jesús es relación. Pero religión significa lo mismo, religión significa religar al hombre con Dios en cierta relación. Por lo tanto, se refiere exactamente lo mismo. Etimológicamente, religión y relación es lo mismo, y con Dios es exactamente lo mismo. Claro, y nosotros entendemos que se le da otro nombre a la religión, son las prácticas externas de los ritos religiosos. En ese sentido también se le puede dar una connotación negativa. Pero en cambio acá el Santiago le da una connotación muy positiva. Consiste en esto la religión pura: a ayudar a los huérfanos, a la viuda en sus aflicciones y mantenerse libre del mundo. Pedro afirma la misma idea: aquellos que se acercan a Cristo, la piedra angular, son ellos mismos piedras vivas, edificados como casa espiritual y el sacerdocio santo. Pedro, él explícitamente habla acerca de los creyentes como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice Pedro. Santiago, Pedro, el apóstol Pablo y el libro de Hebreos hablan de esta doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes son responsables de educarse en la fe, de profundizar su fe, de interceder por los otros, de ofrecer sacrificios espirituales, Sí, bueno, esas son las funciones de un sacerdote. No profesional, no como oficio, sino como ministerio. En el ministerio todos ejercen el ministerio sacerdotal y el profético también. El profético es uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. No tiene que ver con el don profético, sino con el ministerio profético. Todo el que es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios ejerce el ministerio profético. También Pablo ruega a los cristianos de Roma para que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio cristiano consiste en alabanza y también en las posesiones económicas que tiene. Y después, en los versos 22 al verso 25, concluye la obra, o esta epístola, o esta carta, o esta homilía. Tiene tres características este escrito del Nuevo Testamento. ¿Alguna, alguna reflexión, alguna lección del libro de Hebreos, mis queridos hermanos? De completo, desde el primer capítulo hasta este capítulo que estuvimos observando. A mí me cautivó mi hermano Paulo el libro en cuanto a lo tan bien que está armado, o sea, se nota que si bien es cierto, está inspirado por Dios, pero hay un estudio súper minucioso de cada palabra que se entrega, cada detalle, cómo exhorta a los cristianos, ¿no es cierto?, que conserven su fe, que Jesucristo es el Señor, que es Dios, ¿no es cierto?, nos muestra, y las consecuencias también de aquellos que se alejan de la doctrina, ¿no es cierto?, que se le está entregando, que pueden perder su alma. Entonces, la advertencia es hermosa. Y me quedo con el texto que justamente leímos hoy día: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me tocó verdaderamente mi vida, es como un bálsamo, ¿no es cierto? O sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, nosotros también ahora en esta generación siempre tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Eso sería mi reflexión en cuanto al libro de Hebreo, mi hermano Pablo. Excelente, hermano Víctor. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis queridos hermanos?
Oye, hermano, yo, bueno, hoy día muy bonita la clase. La verdad es que me gustó mucho la analogía que hacía el autor respecto de la carrera, del público, de cómo correr la carrera. Eso fue muy, muy bonito. Espero poder compartirlo con la iglesia, así que gracias, hermano, por este conocimiento que tienes. Amén, mi hermano Ricardo. Perfecto. No hay nadie más entonces. Ahora pasamos a la introducción a la epístola de Santiago, que es la segunda epístola que vamos a estudiar de las epístolas generales. Bien, voy a salir aquí y nos vamos entonces con la epístola a Santiago. Profesor, Sí, hermano Boris, esta sería la clase número 9, ahora la 10. Ahora la clase 10. la 10. Ya. Exactamente. Ahora sí, la anterior era la 9. Estos son los íconos de las iglesias del Oriente o la iglesia bizantina. Son muy dados a los íconos. En el Concilio Ecuménico Universal último y séptimo, donde participó también la Iglesia Católica Romana, se sancionó a favor de la utilización de los íconos en las iglesias. El catolicismo romano utiliza imágenes tridimensionales. En las iglesias del Oriente, las imágenes tridimensionales están prohibidas porque, dicen ellos, fomenta la idolatría. Tanto los protestantes como los ortodoxos o la Iglesia Católica Oriental considera las figuras tridimensionales o las estatuas como fomentadores de la idolatría. Las iglesias ortodoxas utilizan las imágenes, igual son imágenes, pero no tridimensionales. Y no son realistas, sino que son simbólicas. Pero igual oran eh, concentrándose o mirándose o inspirándose en las imágenes. No hay ningún ortodoxo en el mundo que no ore sin un icono, sin una imagen, porque le ayuda a concentrarse según lo que ellos señalan. Nosotros los evangélicos está como en un término medio, como que son idolatría, porque no alcanza a ser católico romano, son católicos ortodoxos. Nosotros lo vemos así, somos iconoclastas los protestantes evangélicos. Hermano Boris, iba a decir algo. Ujú. Sí, con respecto a ese tema, sabe que los ortodoxos, claro, no usan solamente íconos, pero ellos también tengo entendido que aceptan el séptimo concilio ecuménico, que fue el segundo de Nicea. Y ese concilio se canonizó lo que es el culto a la imagen. Exacto, Entonces, exacto. no sé, lo veo como contraproducente que acepten un concilio que acepte y que canonice el culto a las imágenes y a la vez se prohíban, o sea, se abstengan de imágenes en 3D Estatuas. diciendo que fomenta la idolatría. Claro, claro, la en 3D, claro, pero el otro día estuve conversando con un amigo ortodoxo y como le dijera, a él perdón, lo excomulgaron de su iglesia porque se negó a besar un ícono de María, de la Teotocos, y se negó Ya. también a besarle las manos a su sacerdote. Entonces, me causa así, por un lado dicen una cosa, pero por otro lado hacen otra, entonces ahí como que no sé, como que se contradicen, porque por un lado dicen que hacen esto para evitar la idolatría, pero por otro lado aceptan un concilio que fue totalmente idolátrico, se canonizó la idolatría. Entonces no, esa es la duda que me tengo con los ortodoxos, con la iglesia ortodoxa. No, el Concilio Séptimo lo organizaron ellos. Allá se realizó en el Oriente, no es del catolicismo romano. Y un santo el que definió el culto a los íconos era un ortodoxo también, un sacerdote ortodoxo. Sí, eso es así, ¿no? Por eso que nosotros lo vemos como igual cultos rayando en la idolatría. Aunque ellos dicen eso, no hay Mm. idolatría, Profesor, no es lo mismo, ¿sí? este,
¿Usted conoce algún libro que trate en detalle el tema de los 7 concilios ecuménicos? En detalle, no. Solamente O sea, pero referencia por nada más lo general. y lo que se trató cada uno de los concilios. El- la historia de la Iglesia Ortodoxa nada más trata de esos concilios, pero específicamente con esos detalles, profundizando los detalles, el contexto, la historia, los participantes, la doctrina, los debatientes, la discusión, los textos bíblicos, eso no. Solamente escuchando lo que ellos dicen, en qué consiste los últimos concilios. Yo alguna vez escuché al sacerdote ortodoxo de la Iglesia Antioquía de Siria de Santiago en Providencia, que estaba hablando acerca Mm, de justamente de sí, ese séptimo concilio universal. Y ahí conocí un poco de el en qué padre Francisco. consistía. Parece así se llama, no sé, parece que sí. Sí, el Y padre Francisco, uno que tiene un han ganado harta canal. gente, ¿ah? Han ganado mucha Mm, gente. Y, y lo curioso, mi hermano, ¿ah? Son hermanos nuestros que se van para allá. Ahí vemos la debilidad nuestra, ¿ah? Tenemos mm. mucha debilidad en cuanto a adoctrinamiento, mis hermanos. Porque una cantidad extraordinaria de miembros de las iglesias nuestras se van a los calvinistas, se van a las iglesias presbiterianas, otros se van a las iglesias bautistas, bueno, son evangélicos estas iglesias, otros se van a los adventistas del séptimo día, al catolicismo romano no se va mucho, el, pero la cantidad de personas que se hizo ortodoxo provienen de las iglesias protestantes, una cantidad grande, e importante, ¿ah? En esa iglesia. Pero el medio que están utilizando ellos para fomentar la iglesia es un medio muy eficiente actualmente, que no le hemos sacado el provecho suficiente, mis hermanos, que son los, los medios, las redes sociales, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Ellos están en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, permanentemente haciendo videos, produciendo contenido. Nosotros los evangélicos no hacemos mucho eso, pero ellos sí. Y por eso han ganado alma, es decir, se han adaptado a los tiempos. Y nosotros estamos predicando, me refiero a las iglesias pentecostales, como en los años, como si estuviésemos en los años 70, 80. Por eso hay que actualizarse en cuanto a cómo comunicar el Evangelio, empleando todos los medios actuales que están a nuestra disposición. Para, porque en vez de crecer, estamos disminuyendo. Se están yendo a todas partes los miembros de las iglesias pentecostales. Tenemos un serio problema en cuanto a la doctrina y los medios masivos de comunicación y lo otro, la experiencia igual, porque ya no se cuentan tantos milagros como antiguamente. También la experiencia con el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. Se está produciendo, dijo Bernardo Campos, una especie de despentecostalización de las iglesias pentecostales. Hasta ahora solamente llevan el nombre, pero la experiencia no lo están llevando. Por eso es que buscan en otras partes, cuando ya las iglesias pentecostales no le dan lo que ellos andan buscando. Bien, pero estamos nosotros hablando de la epístola de Santiago. La introducción de esta epístola pertenece Santiago a la Antilegómena, que significa libros impugnados o discutidos por algunos. Entre estos libros que fueron discutidos e impugnados se encuentra Santiago. También el libro de Hebreos, que estuvimos analizando anteriormente, Pedro, según el tercero de Juan, Judas y Apocalipsis. No fueron aceptados universalmente inmediatamente, sino que hubo algunas sospechas de si eran o no provenientes de Dios e inspirados. A eso me refiero con la antilegomena. La epístola de Santiago es uno de los escritos más sorprendentes y singulares del Nuevo Testamento. De hecho, carece aparentemente de casi todo lo que se puede considerar como distintivo de la fe y prácticas cristianas, por lo que algunos han sugerido
que originalmente no era en absoluto un documento cristiano, sino que era una obra judía que fue interpolada dentro de un documento cristiano. Bueno, si se ve así, entonces por eso que se entienden las sospechas de por qué esta obra no fue aceptada inmediatamente, porque se consideraba como una especie de texto judío infiltrado dentro de los textos cristianos. Tendría que ser apócrifo, porque los cristianos agregaron al Antiguo Testamento, que eran considerados por los judíos como obra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por el hecho de ser escrito por profetas. Martín Lutero la consideró como una epístola de paja, porque pensaba que se oponía a la doctrina paulina de la justificación por medio de la fe, y no tenía como tema principal a Cristo, porque él estableció el criterio para considerar un libro inspirado que hablaba de Jesús de Nazaret, eminentemente cristocéntrico, o tenía como meta o enfoque a Jesucristo. Por eso él tuvo problemas con respecto a esta epístola de Santiago, pero no se atrevió a descartarla del canon, ¿no? Pero tuvo problemas. La iglesia de Alejandría, cuando hablamos de la iglesia de Alejandría, nos referimos a la iglesia, la copta, la iglesia de Egipto, pero la copta, no la Egipto de hoy, sino la copta antigua. En los siglos segundo y los siglos tercero, aquella iglesia considera esta epístola como inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Fue una de las primeras entonces en considerarla como inspirada por el Espíritu de Dios. En la iglesia de Palestina, hacia el año 312, Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia cristiana, alega como escritura la epístola de Santiago. No obstante, señala que ciertas iglesias, en contradicción con la mayoría, no la leen públicamente, como tampoco la de Judas, segunda de Pedro y las dos últimas de Juan. Una gran cantidad de iglesias la reconoce como inspirada, pero algunas, dice Eusebio, algunas no la leen en público. Cuando se habla acerca de lectura pública, nos referimos en una situación de formalidad cultica o litúrgica, en un culto solemne, en una reunión de una liturgia cristiana. En ese contexto, solo se lee los libros que la iglesia reconocía como inspirada. Y en la epístola de Santiago no se leían todas. En la mayoría sí, pero no en todas las iglesias. En Siria excluye del canon la epístola de Santiago. La versión siriaca del siglo V, la Pechita, por ejemplo, lo va a incluir. No obstante, esta epístola en su texto, siguiendo el ejemplo de los grandes códices griegos de los siglos IV y siglo V. Cuando hablamos acerca de la iglesia de Siria, nos referimos a la iglesia aramea. Ellos se autodesignan como arameos. Fue Carlos Magno y los griegos los que a ese sector que tradicionalmente se refería como Aram, Alejandro Magno lo designó como Siria. De ahí proviene el nombre Siria. Pero ellos se autodesignan como arameos. Y el idioma del arameo. Es como una, una autodesignación. Por ejemplo, los mapuches se autodesignan como mapuches. En cambio, una designación exterior de afuera, foránea, lo designan como araucano, por ejemplo. Así también ocurre con los de Aram, o sea, los arameos. Ellos se autodesignan como arameos, pero exteriormente, Alejandro Magno, un griego, le denomina los sirios, o le denomina Siria al territorio. Y el territorio de los arameos es Aram, pero Alejandro Magno le llama Siria. Ocurre con los mapuches algo similar. El territorio mapuche le llaman el Gualmapu, y externamente le llaman Chile y Argentina. Bueno, temas complicados ahí, temas políticos, pero más o menos para ilustrar el tema de los sirios. Los auténticos sirios son arameos, no los árabes de ahora. El nombre quedó, sin embargo, el territorio quedó con ese nombre, pero originalmente son los arameos.
Y se encuentran arameos en Siria, en Armenia, se encuentran en Turquía también. Entonces, en Irán creo que igual se encuentran, en Irak se encuentran arameos. Lamentablemente, mi hermano, el arameo es el idioma de Jesucristo, pero como estos estados fomentan un solo estado, una sola religión, una sola nación, un solo idioma, entonces se ha perdido el idioma, está en un estado de extinción, lamentablemente. Es muy trágico. Pero los que guardan el idioma son cristianos, son los cristianos arameos. Bueno, es triste cuando se pierde un idioma. Y lo más terrible, lo más triste, hermano, es que el idioma de Jesucristo. Jesús hablaba ese idioma. Por eso lo más trágico para nosotros, los creyentes, ¿no? A los turcos eso no les interesa. A los turcos es mejor que nos sigan hablando y desaparezca todo registro de cualquier otra cultura, solamente el turco que se hable dentro de su territorio, del mismo modo en Irán o Irak. Bueno, ellos incluyeron Santiago en los siglos cuarto y quinto. En la iglesia latina, nos referimos a la iglesia de Roma ahora. La canonicidad de la epístola no comienza a firmarse sino a mediados del siglo cuarto. En 300 aproximadamente comienza a incluirse o considerarse como una epístola sagrada. Eso en cuanto a la canonicidad de la epístola de Santiago. Dudas de los padres de la iglesia. Tertuliano no lo cita en sus escritos. Tertuliano, un apologista cristiano, el que forjó el concepto de la Trinidad para combatir a los herejes o defender la fe, jamás cita a Santiago. ¿Eh? Si no lo cita es porque no lo considera como escritura inspirada. Del mismo modo, cuando yo quiero sostener una doctrina, recurro a la Biblia, pero no me baso para forjar una doctrina en un escrito, por ejemplo, ¿cuál puede ser? En el Eclesiástico, o en el Tobías, o en el libro apócrifo. Voy a citar solamente libros que considero inspirados por el Espíritu de Dios. Así ocurrió con Tertuliano. Tertuliano no lo considera como epístola, inspirada por el Espíritu de Dios. Se encuentra por primera vez en el año 350 después de Cristo en el Códice Carveiense, en una Biblia. Los códices son o tienen formato de libros, no son rollos. Es una nueva tecnología del siglo segundo, creo que aparece, si mi memoria no me falla, el siglo segundo comienzan a aparecer los códices. Son hojas sueltas, escritas por ambos lados, y luego se le pone una costura. Es igual que un libro. A eso se refiere un códex. Esto es un códex antiguo. En el año 350 después de Cristo figura recién en un códex, es decir, en una Biblia. Se demoraron en incluir estas obras, ¿eh? Apocalipsis, Santiago. No sé, hermano Víctor, estaba diciendo algo, ¿no? No, reflexionarlo de harto tiempo, cuando justo dijo usted 350 años, un montón de años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no Y en me el siglo, habla. ah, ok. Y en el siglo XVI todavía hay duda. Martín Lutero tuvo dudas con la obra. Por lo tanto, vamos a estudiar una epístola que costó ser reconocida como inspirada. Hubieron muchas sospechas. Se cita por primera vez por un escritor en el año 357 después de Cristo, por Hilario de Poitiers. Increíble, ¿eh? Por primera vez se cita como una obra, es decir, como una cita autoritativa. Se incluyó en el canon por Jerónimo la Vulgata, aunque con cierta incertidumbre. También Jerónimo tuvo esa, esa sospecha o esa duda, incluir o no la obra de Santiago. Lo tradujo y lo incluyó. Agustín de Hipona pone punto final a la discusión, siglo V, que era el hermano del Señor. Él dijo, el que escribió la obra es el hermano de Jesucristo.
el que lideró la iglesia de Jerusalén. La voz autorizada del concilio de Jerusalén, él fue. Por lo tanto, se acabó la discusión con Agustín de Hipona. Y Martín Lutero, igual, él era monje agustiniano, y es decir, que estaban bajo las tradiciones de Agustín de Hipona, pero igual sospechó de esta obra. La iglesia siriaca. La Biblia oficial es la Pechita, que significa simple, común o vulgar también en el sentido popular, Profesor, en un lenguaje simple. Sí, hermano Boris. profesor, sí, ¿cuál fue el motivo de lo de Agustín? Disculpa, ahí me faltó oír esa parte de Agustín cuando le puso punto final al tema, ¿por qué fue eso? No sé cuál. Porque dijo, es el hermano del Señor. Aquí no se duda más de la epístola, que es una obra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque el autor es el hermano del Señor. Claro que cómo se sospechaba del autor, porque uno de los criterios fundamentales para reconocer una epístola, una obra, un escrito del Nuevo Testamento, tenía que ser escrito por un apóstol o con aprobación apostólica. Apóstol o aprobación apostólica. Y Santiago, Jacobo, Santiago es una contracción de San Jacobo. El hermano del Señor no era apóstol, era un incrédulo. Pero parece, como tiene una autoridad en la iglesia de Jerusalén y es considerado como columna, juntamente con los otros apóstoles, entonces cuando Agustín de Hipona argumentó aquello, entonces nadie más siguió discutiendo y dudando o sospechando de que esta obra era inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Él, en ese sentido, puso punto final sobre este asunto, si incluirla o no incluirla dentro de la Biblia. Ahí estamos viendo, mis hermanos, que los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias no fueron incluidos dentro de esta Biblia de manera apresurada, de manera arbitraria, sin examinación previa profunda, sino que con mucho discernimiento, y no de una manera acrítica, sino de manera muy crítica. Solamente al analizar la epístola de Santiago, lo que costó incluirla, estamos viendo que los libros que tenemos en nuestras Biblias son libros que la Iglesia universalmente reconoció como inspirados. O por lo menos la mayoría, porque hasta el día de hoy en algunas iglesias no reconocen Apocalipsis, por ejemplo, y otros libros. La pechita, entonces, la simple, cuando hablamos de la pechita, el idioma siriaco arameo, fue traducida por Rábula, obispo de Edesa, en el año 412. Fue por primera vez que se tradujo Santiago al siriaco. Ni siquiera se traducía, porque se va a traducir si no es considerado como inspirado. Acá se va a traducir. Y después la Vulgata latina. A mediados del siglo octavo fue cuando se aceptó definitivamente Santiago por la iglesia siriaca. Siglo octavo, estamos hablando del año 700 después de Cristo. Usted puede decir, ¿por qué la iglesia siriaca hace de manera distinta lo que hacen las otras iglesias? Porque las iglesias son autónomas, las iglesias son independientes. Los patriarcados no rinden cuenta a nadie. La iglesia siriaca, la iglesia de Jerusalén, la iglesia copta, la iglesia de Etiopía, la iglesia de Constantinopla después, posteriormente, la de Éfeso, la de Roma, todas esas iglesias son autónomas. No, no hay una iglesia sobre las otras. Roma aquí no gobierna las otras iglesias. Ya, aunque eso hacen pensar, ¿ah? Increíble cómo los católicos romanos, cuando comienzan a hablar acerca de los debates, por ejemplo, en Facebook o en YouTube, uno puede ver, no sé si consciente o inconscientemente, pero dicen, las iglesias ortodoxas se dividieron de nosotros y somos la iglesia. Increíble porque la iglesia de Roma siempre fue independiente, fue autónoma,
y nunca ejerció ningún control, ni jurisdicción, ni asunto de doctrina. Y aquí lo estamos viendo. En el siglo octavo recién van a, se va a aceptar Santiago como epístola dentro de la Biblia siriaca, o dentro de la Biblia de esta iglesia siriaca, porque todas son autónomas. La iglesia griega, Orígenes, cabeza de la escuela de Antioquía, fue el primero en citarlo. Atanasio, en su carta de Pascua, la resurrección incluye a Santiago sin reservas también, el año 367. Ahí estamos Profesor, bien. Sí, hermano Boris. me parece mucho que Orígenes era de la escuela de Alejandría. No sé si estoy equivocado. Voy a revisar eso, mi hermano Boris, porque aquí estoy utilizando, no recuerdo el apunte que estoy utilizando, pero puede ser coincidencia de nombre, mi hermano. Puede ser, pero tengo que confirmarlo eso, lo voy a confirmar. Ah, Como o ocurre sea, con pues Clemente, era. como ocurre con Clemente, por ejemplo, porque uno es Clemente de Alejandría y otro Clemente de Roma. Como mm, aquí, claro. Ah, puede entonces ser puede ser otro, coincidencia. otro origen. Puede ser, sí, exactamente. Coincidencia de nombre, eso era en su tocayo. Pero voy a revisar, voy a revisarlo. Quizás me estaba quedando dormido en ese momento, no estaba tomando este apunte, pero puede ser, puede ser. Pero hoy voy a confirmarlo. Claro. La identidad del autor ahora, de la epístola de Santiago. ¿Quién es el autor de esta obra? Es el hermano del Señor. Lo menciona Marcos, Mateo. Ahí estaba su papá, su mamá, su hermano Jacobo. No recuerdo los otros nombres. Judas creo que uno de los hermanos. Este lo voy a ver, ¿eh? Marcos 6:3. O estoy más cerca de Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacobo. Ese es Santiago. Santiago es la contracción de San Jacobo. José, Simón y Judas. José, Jacobo, José, Simón y Judas. Cuatro hermanos varones, ¿eh? Sus hermanas, bueno, no, en Juan menciona las hermanas. Ya, era el hermano del Señor. Anteriormente era un incrédulo. Eso dice Juan capítulo 7, verso 5. Ni aun sus hermanos creían en él. Aquí estamos viendo la humanidad total, completa de Jesucristo. Los hermanos se criaron con Jesús. El hermano mayor, porque el primogénito, lo conocieron, jugaba como cualquier otro niño, lloraba, se reía. No había ningún registro, ninguna evidencia de algo extraordinario, sobrenatural, distinto de Jesucristo, que lo hiciera parecer diferente a los otros niños. Hasta los 30 años han vivido con él y no encuentran absolutamente nada diferente en su hermano. Por eso es que no creen. Aquí vemos la humanidad, pero total, completa y absoluta de Jesús de Nazaret. Por este hecho, por este dato. En hecho se encuentra dentro del cuerpo de cristianos que están esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. Y después lo vemos como líder de la iglesia de Jerusalén, porque él es la voz final de lo que se va a determinar en el concilio de Jerusalén. Junto con Pedro y Juan fueron columnas de la iglesia. Por ese hecho, por ser columna de la iglesia, entonces es que se le dio categoría de inspiración, o se reconoció como un libro inspirado esta obra. Pablo se dirige a Santiago en su regreso a Jerusalén. El autor de esta epístola es un judío. Sus exhortaciones morales se resisten mucho de la enseñanza moral del Antiguo Testamento. Su estilo, su gramática, su vocabulario llevan numerosas huellas del semitismo. Su modo de hablar de la paternidad divina es hebraica.
de Abraham, de la vegetación, de las lluvias. Es un, un judío que está expresándose del mismo modo como es típico de un judío. Pero también el autor es un cristiano. Son numerosos los paralelos existentes entre nuestra epístola y las otras epístolas auténticas. La constancia de las pruebas que menciona en el primer capítulo se parece a lo que menciona el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. El renacimiento por medio de la palabra de Dios que se encuentra en esta epístola de Santiago es lo mismo que presenta luego Pedro, que nosotros somos renacidos por medio de la palabra de Dios. El culto espiritual, la humillación del cristiano delante de Dios para resistir al diablo, se encuentra en Santiago como en Pedro. La necesidad de practicar la ley en lugar de contentarse con escucharla. El apóstol Pablo dice lo mismo en el libro de Romanos. Por lo tanto, hay coincidencia en lo que enseña Santiago con lo que menciona el apóstol Pablo, Pedro y otras epístolas del Nuevo Testamento. El autor entonces es un judío, el autor es un cristiano, es el hermano del Señor, y el autor se dirige a judeo-cristianos. Ocurre muy similarmente como ocurrió con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se dirige a judeo-cristianos y también esta epístola de Santiago se dirige a judeo-cristianos, judíos que se convirtieron al cristianismo. Es verdad que escribe a las 12 tribus de la dispersión. Pareciera sugerir que se está escribiendo a los judíos entonces que están dispersos. Pero como es cristiano, utiliza esta expresión a las tribus que se encuentran en la dispersión en un sentido figurado. Se refiere a los cristianos que forman el nuevo Israel, el Israel de Dios, en un sentido espiritual, en un sentido teológico, y que a su vez se hallaban diseminados en medio de los incrédulos, en Palestina y en otras partes. Los destinatarios de la carta son pobres en su mayoría, son de bajos recursos económicos, tienen la fe cristiana, son personas bautizadas y los defectos que ellos tienen son defectos propios de judíos más que de gentiles. Por eso que eminentemente los destinatarios son de origen judío. La relación entre Santiago y Jesucristo, ¿cuál es? Cristo resucitado se le aparece a Santiago, eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 7. Se le apareció a Cefas, se le apareció a 500 a la vez, luego se le apareció a Jacobo y como un abortivo al último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, la conversión de Santiago fue similar a la conversión del apóstol Pablo. Él creyó entonces cuando se le apareció Cristo, porque en estos 3 años y medio de duración del ministerio de Cristo, los hermanos no creían. Y cuando murió, era su hermano que murió, pero no esperaban verlo resucitado. Según una leyenda, Santiago no volvería a comer hasta ver a Jesús resucitado. Pero eso es una leyenda, no estamos seguros si es verdad o no. Pero por lo que menciona el apóstol Pablo, se le apareció a Jacobo y después se me apareció a mí, ya nos está indicando que fue una aparición que le cambió la vida, ¿eh? Por eso es que se convirtió y un escritor inspirado por el Espíritu de Dios. Murió lapidado por los judíos, según lo que dice Flavio Josefo, a comienzo del año 60 por instigación del sumo sacerdote, que era Anás II. Esto lo menciona Flavio Josefo. En la ausencia del prefecto romano, reunió al Sanedrín, acusó a Santiago, el hermano del Señor, del Mesías, de haber transgredido la ley. No sabemos en qué sentido, dice solamente haber transgredido la ley. Pudo haberse referido esta transgresión a la ley en considerar a Jesucristo como divino, lo más probable, y que estaba adorándole, que estaba cometiendo el pecado de la idolatría, así lo entendieron lo más probable los judíos. Entonces, en ese sentido,
lo lapidaron. Según lo que dice o lo que comenta Eusebio de Cesarea, a Santiago le dieron el nombre o el sobrenombre de el Justo, pues había vivido como nazireo y oraba en el templo tan continuamente que sus rodillas se habían encallecido como la de un camello, como el camello que están viendo ahí en la imagen. Así son las rodillas de camello, ¿eh? Y así se le habían encallecido las rodillas, según esta leyenda, a Santiago, o la tradición. Ahí tenemos otro ícono, martirio del Justo del siglo X, XI. Siempre en estos iconos de las iglesias orientales o griegas van a encontrar el color dorado, porque tiene una simbología ese color que representa la glorificación. Recuerdo solamente eso, en la aureola parece que es creyente la idea de la aureola. No que sea santo, sino que, bueno, santos son creyentes. Respecto del autor de Santiago, he de esperar que fuera una carta general. Es una especie de encíclica dirigida a los cristianos judíos. Posee un carácter ético. Sus enseñanzas se asemejan al Sermón del Monte. Confronta una fe que no tiene resultados éticos. Esa es la preocupación de Santiago. La preocupación de Hebreos era que no cometieran el pecado de la apostasía, y para eso se esfuerza en indicar que Cristo y su revelación es superior a toda la institución de la religión judía. Santiago, su preocupación es que hay personas que están afirmando tener fe, pero sin embargo no lo demuestran por medio de las obras de los hechos. Esas son las preocupaciones de él. Son cristianos que no están practicando la ética cristiana. Por eso se parece al Sermón del Monte. Se interesa en poner un fundamento ético a la teología. La teología, recuerde que es la teoría, la religión es la práctica, la ética es la práctica. Por eso él dice, Santiago, la religión pura y sin mancha es esta, que atiendan a las viudas, los huérfanos, los pobres y se mantengan sin mancha del mundo, limpio del mundo. Esa es la preocupación de este hombre. La vida cristiana se basa en lo que se hace, no tanto en lo que se dice. Es una carta pastoral esta, porque un pastor es un dirigente de la iglesia de Jerusalén. Ese es el autor de esta obra. Vio todos estos problemas y escribe para solucionar un problema que ve en esta congregación en particular, los cristianos judíos de Jerusalén. La carta en el concilio de Jerusalén es muy similar a la epístola. Las dos comienzan con saludos. Cuando habla acerca de la carta de Jerusalén, que se determinó en el concilio de Jerusalén, es la carta que después de haberse reunido el concilio, enviaron a Silas, creo que fue, no recuerdo los nombres, a Antioquía de Siria para llevárselo a los cristianos. Esto es lo que se determinó en el concilio de Jerusalén y esto vamos a hacer. No imponer carga a los gentiles, sino que se abstengan solamente de algunos elementos de idolatría, de carne, de sangre y de fornicación. Pero todo lo demás están exentos ellos de cumplir la ley. Se parece. La epístola de Santiago se parece a esa epístola que enviaron a Antioquía. Ambas se aplica la frase a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por lo tanto, esa carta que surge del primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, lo escribió él probablemente, y el mismo el que escribe esta epístola de Santiago. Por esas similitudes. Con respecto a la fecha ahora de la epístola. La mayoría de los comentaristas lo fecha el año 61 después de Jesucristo, pues es la mayoría de las doctrinas, o la mayoría de estas doctrinas son dadas como supuestas en el texto. Hay otras fechas que son mucho más tempranas, el 42 después de Jesucristo. Las razones que se mencionan son la segunda venida como inminente, que ya viene en cualquier momento.
Se menciona ancianos como dirigentes de la iglesia, pero no a los diáconos o obispos. Los cristianos se reúnen en la sinagoga. Esas son las razones para fecharla más tempranamente. Los obispos, los diáconos surgieron por necesidades posteriores, pero hasta ahora él sigue el mismo modelo de las sinagogas. La fecha tardía, el 61, que es la fecha tradicional, para asignarle la obra a Santiago. Unos sitúan la fecha entre el 35, otros el 50. Las razones presentan señales de un cristianismo primitivo, el estadio embrionario de la comunidad, ignorancia de la evangelización en tierra pagana, de la crisis judaizante no se menciona nada, y de las decisiones que la siguieron. Esto ocurrió en el año 49-50, no hay nada tampoco. La cristología apenas esbozada, hay un tono prepaulino de la enseñanza. Otros creen que Santiago compuso su carta al final de su vida, entre el 57 y 62 después de Jesucristo. Los argumentos del estadio embrionario de la comunidad son muy discutibles, es decir, no son argumentos suficientes para fechar la carta antes del 61. Esa es la fecha tradicional, o la que adopta la mayoría de los comentaristas, 61 después del Señor Jesucristo. Es la primera epístola y el primer escrito cristiano, en realidad, todos coinciden en que fue primera epístola a los tesalonicenses. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido esta